Podrías estar cometiendo un terrible error sin siquiera darte cuenta, un pecado que no solo destruye tu vida espiritual, sino que también abre la puerta para que el enemigo actúe. ¿Y lo peor? La mayoría de la gente piensa que esto es normal, algo inofensivo y sin consecuencias. Pero la Biblia advierte, estos pecados pueden separarte definitivamente de Dios y poner en riesgo tu alma. Ahora, imagina que estás ante el trono de Dios. Ha llegado el juicio. Tus acciones fueron pesadas en la balanza y, sin que te dieras cuenta, algo que parecía pequeño se volvió lo suficientemente grande como para condenarte. ¿Qué dirías? ¿Qué sentirías cuando supieras que no hay vuelta atrás? El diablo tiene una estrategia clara. No parece asustar, sino seducir. Te hace pensar que este pecado es solo un deseo natural, una necesidad, algo que todos hacen. Pero lo que no quiere que sepas es que este error tiene un enorme peso espiritual y podría estar alejándote de la salvación. Si alguna vez ha cometido uno de estos 7 pecados, la Biblia tiene una advertencia urgente para usted. Antes de que sea demasiado tarde, necesitas escuchar esto. El pecado sexual es una de las trampas más poderosas del enemigo, y él sabe exactamente cómo usarlo para alejarte de Dios. Pero lo que quizás no sepas es que, mucho más que un simple error o una debilidad momentánea, estos pecados tienen el poder de corromper tu alma, tu mente y tu espíritu de maneras que ni siquiera puedes imaginar. La Biblia es clara. No son solo actos físicos, sino manifestaciones de una guerra espiritual invisible, una batalla por tu eternidad. Y el diablo no necesita convencerte de cometer un pecado mayor. Simplemente te hace pensar que no es tan grave. La fornicación, por ejemplo, es uno de los mayores engaños que el enemigo ha extendido por el mundo. El sexo prematrimonial, la búsqueda del placer inmediato, se ha normalizado hasta el punto de que muchos ni siquiera lo consideran un pecado grave. ¿Alguna vez te has preguntado hasta qué punto este tipo de actitud podría estar alejándote de Dios? Cada vez que te entregas a este pecado, no solo estás desobedeciendo un mandato divino, sino que estás permitiendo que tu vida espiritual se contamine y debilite. Satanás te seduce con la idea de que no hay ningún problema, que es algo natural, común, y que quizás lo único que te falta es una experiencia. Pero lo que no te dice es lo que sucede entre líneas. Te estás alejando de la presencia de Dios, abriendo espacios para la acción del enemigo en tu vida. Puedes sentir un placer momentáneo, pero lo que realmente está sucediendo es que te estás convirtiendo en prisionero del pecado. Y al mismo tiempo estás perdiendo la pureza que Dios te ofrece. Con cada acto, tu alma se aleja más del Creador y te vuelves más vulnerable a ataques espirituales que te hacen incapaz de experimentar la verdadera paz e intimidad con Dios. El diablo ya no necesita que cometas grandes pecados, solo necesita que te mantengas alejado de la santidad. La fornicación es una de las formas más sutiles de esclavitud espiritual, ya que al principio parece inofensiva, pero sus efectos se multiplican con el tiempo. Cuando hablamos de pecados sexuales, no podemos pasar por alto uno de los más comunes y también uno de los más peligrosos: la fornicación. La Biblia es muy clara en sus advertencias sobre este pecado y lamentablemente ha sido ampliamente aceptado por la sociedad moderna como algo normal, incluso como algo que forma parte del proceso de encontrar el amor o disfrutar la vida. Pero lo que quizás no sepas es que al permitirte la fornicación, estás abriendo la puerta a un ataque espiritual que puede tener consecuencias devastadoras. La fornicación es básicamente cualquier forma de relación sexual fuera del matrimonio.
Suena simple, ¿verdad? Pero lo que hay detrás de este acto es mucho más profundo y espiritual de lo que muchos piensan. En 1 Corintios 6:18, la Biblia afirma que todo aquel que peca sexualmente peca contra su propio cuerpo. En otras palabras, este pecado no es solo algo físico. Tiene ramificaciones mucho más serias, afectando nuestras almas y afectando nuestra relación con Dios. La fornicación crea un vínculo espiritual con la persona con la que te involucras. La Biblia habla de la unión entre marido y mujer como algo sagrado, que representa la unión entre Cristo y la Iglesia. Cuando nos entregamos a la fornicación, quebrantamos esa santidad y permitimos que el enemigo se infiltre en nuestras vidas. Mucha gente, sin embargo, justifica el acto diciendo que no hace daño, que es solo un placer momentáneo o una fase. Pero no se puede negar que la fornicación abre una puerta invisible, una brecha en la protección espiritual que Dios nos ofrece. Cuando hacemos algo que va en contra de los mandamientos de Dios, estamos debilitando nuestra capacidad de resistir la tentación y al mismo tiempo dándole legalidad al enemigo para actuar en nuestras vidas. El enemigo es astuto y sabe utilizar los deseos naturales del hombre para alejarlo de la voluntad divina. Sabe que si puede lograr que una persona se involucre en pecado sexual, estará en una posición de influencia sobre su vida, alejándola cada vez más de Dios. Además, la fornicación muchas veces nos lleva a actuar impulsivamente, sin pensar en las consecuencias, y esto se refleja en otros ámbitos de la vida, como las relaciones destructivas, la inseguridad emocional, la culpa y el vacío interior. Y este vacío nunca se llena de forma duradera, porque la verdadera satisfacción solo viene de Dios. Cuando nos desviamos de su voluntad, buscamos satisfacción en placeres temporales, pero al final siempre nos sentimos vacíos. Esto crea un círculo vicioso, donde la persona se siente cada vez más alejada de Dios y más atraída por los pecados. Si has llegado hasta aquí en este vídeo, comenta "Yo elijo a Dios" y comparte tu opinión sobre cómo se ha abordado este pecado en la sociedad. El adulterio es un pecado que conlleva una inmensa carga emocional y espiritual, afectando no solo las relaciones entre las personas, sino que también causa un daño profundo al alma y al espíritu. A menudo, la gente ve el adulterio simplemente como una traición conyugal, algo que destruye el matrimonio y causa sufrimiento. Pero la verdad es mucho más compleja. El adulterio es un pecado que alcanza la esencia de la alianza sagrada que Dios estableció para el matrimonio, y va mucho más allá del simple abuso de confianza entre dos personas. En el contexto bíblico, el matrimonio es visto como una unión sagrada entre un hombre y una mujer, un reflejo de la relación de Cristo con la Iglesia. En Efesios 5:31-32, Pablo habla del matrimonio como una gran unión, simbolizando la pureza y santidad que debe existir en este vínculo. Cuando alguien comete adulterio, no solo está rompiendo un voto de fidelidad, sino que también está rompiendo este símbolo divino. El impacto espiritual del adulterio es devastador, porque va en contra de la voluntad de Dios, quien diseñó el matrimonio para que fuera un reflejo de su propia fidelidad y amor. El adulterio no es solo un pecado contra el cónyuge, sino también un pecado contra el alma. Cuando una persona se entrega a este acto, permite que la culpa, la vergüenza y la condenación se apoderen de su vida. El enemigo utiliza el adulterio para crear divisiones, dolor profundo e inseguridades en los matrimonios. A menudo, el dolor generado por la traición no se limita al cónyuge traicionado, sino que afecta a toda la familia, provocando un efecto devastador en la vida de los hijos y de otros seres queridos. Además, el adulterio es una de las armas más eficaces del enemigo
para alejar a una persona de Dios. Satanás sabe que el pecado sexual tiene el poder de corromper la mente, los sentimientos y los deseos. Cuando una persona se entrega al adulterio, crea una barrera espiritual que puede separarla gradualmente de Dios. El pecado debilita la conexión con el Creador, haciendo que la persona se vuelva cada vez más vulnerable a las mentiras del enemigo, que intenta convencerla de que vale la pena pecar. Pero lo que muchos no se dan cuenta es que al sucumbir a este pecado, una persona solo se hunde más profundamente en el dolor, el arrepentimiento y la separación espiritual de Dios. Si has llegado hasta aquí en este video, comenta adulterio y comparte tus reflexiones sobre los impactos de este pecado en el matrimonio y la vida espiritual. La pornografía es uno de los pecados más comunes y también uno de los más insidiosos de la sociedad moderna. Escondidos en las sombras de la privacidad, muchas personas creen que se trata de una práctica inocente, un simple alivio momentáneo que no afecta a nadie. Sin embargo, lo que muchos no se dan cuenta es que aunque el acto parece privado, tiene repercusiones espirituales y emocionales mucho más profundas de lo que creen. La pornografía no solo destruye la pureza del individuo, sino que también abre la puerta a una esclavitud que puede ser casi imposible de superar solo. Según las Escrituras, Jesús enseña que el pecado no está solo en el acto, sino en pensamientos y deseos impuros. En Mateo 5:28 él dice: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto muestra que la pornografía no es solo un error físico, sino un pecado de la mente y el corazón. Al consumir este tipo de contenidos, la persona está alimentando deseos impuros que corrompen el espíritu y lo alejan de Dios. Incluso si el pecado se practica en secreto, no está oculto a los ojos de Dios. Lo ve todo y el daño que causa va más allá de la satisfacción temporal del deseo. La persona no se da cuenta, pero lo que está sucediendo es una destrucción silenciosa de la pureza y un retiro gradual de la intimidad con Dios. Además, la pornografía crea una falsa ilusión de placer y satisfacción, pero nunca llena el verdadero vacío que siente el alma. La mente humana se acostumbra a este tipo de placer efímero que nunca es suficiente, siempre exige más y más. Esto lleva a la compulsión, convirtiéndose en una adicción que aprisiona a la persona, convirtiéndola cada vez más en esclava de sus deseos. Esta esclavitud no es visible, pero sus efectos son devastadores. La persona pierde la capacidad de conectarse de forma sana con otras personas, comete errores, destruye relaciones y, peor aún, debilita su conexión espiritual con Dios. Si has llegado hasta aquí en este video, comenta liberación y comparte tus pensamientos sobre cómo la pornografía impacta la vida espiritual y emocional de las personas. La masturbación es uno de los temas más debatidos entre los cristianos y para muchos parece un acto inofensivo, algo personal que no afecta directamente a nadie, ni siquiera a Dios. Sin embargo, la realidad espiritual acerca de este hábito es bastante diferente. La Biblia no aborda directamente la masturbación, pero sus principios son claros acerca de lo que Dios piensa acerca de controlar las pasiones y deseos de la carne. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 6, 19, 20, dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y debe ser tratado con respeto. La masturbación, a menudo alimentada por deseos y fantasías impuros, va directamente en contra de este principio, ya que alimenta el egoísmo y la búsqueda de la autosatisfacción, en lugar de cultivar la santidad y el autocontrol. Aunque el acto de masturbarse se practica en secreto,
A menudo en silencio y sin que los demás lo sepan, los efectos espirituales son devastadores. Esto sucede porque, incluso sin la manifestación física de un pecado evidente, la mente y el corazón quedan profundamente impactados. La persona que se entrega a la masturbación constantemente está cultivando deseos carnales, deseos de placer inmediato y autosatisfacción, lo que debilita su vida espiritual y la aleja del propósito divino para su vida. Al entregarse a este hábito, una persona permite que su mente y su espíritu sean esclavizados por deseos que no reflejan el carácter de Cristo. Además, la masturbación, alimentada por pensamientos impuros, crea una barrera entre la persona y Dios. Con el tiempo, esto puede generar un círculo vicioso de vergüenza, soledad y compulsión, convirtiéndose en un refugio temporal para afrontar las ansiedades, el estrés o las frustraciones, pero sin resolver nunca el problema de fondo. La persona siente un alivio momentáneo, pero pronto se encuentra aún más lejos de Dios, con un vacío que no puede ser llenado con placeres temporales. La falta de control y dominio sobre este aspecto de la vida puede resultar en un alma sedienta de algo más, pero incapaz de encontrar verdadera paz y plenitud en Dios. Si has llegado hasta aquí en este vídeo, comenta Dominium y comparte tu perspectiva sobre cómo la masturbación afecta la vida espiritual y emocional. La prostitución espiritual es un concepto que a menudo se ignora, pero es una de las formas más devastadoras de alejarse de Dios. Este pecado va mucho más allá de vender el cuerpo. Es una entrega del alma y del espíritu a aquello que deshonra la santidad de Dios. Cuando la Biblia habla de prostitución, muchos piensan solo en el acto físico, pero las Escrituras nos enseñan que el pecado sexual involucra mucho más que el cuerpo, afecta profundamente el espíritu. En Ezequiel 16:32, Dios llama adulterio a la prostitución espiritual, donde el pueblo de Israel, en su infidelidad, se entregó a otros dioses, traicionando el pacto con el Señor. De la misma manera, el creyente que se entrega al pecado sexual se está prostituyendo espiritualmente, abandonando el pacto con Dios para buscar satisfacción y placer fuera del plan divino. La prostitución espiritual es idolatría disfrazada. Cuando alguien busca placer en el pecado sexual, ya sea a través de la pornografía, la masturbación o las relaciones fuera del matrimonio, está poniendo este placer por encima del amor y la obediencia a Dios. Esto es idolatría, ya que es priorizar algo creado sobre el Creador. El pecado sexual crea un vacío que, por mucho que intentemos llenar, nunca se satisface del todo. Cada acto es un nuevo intento frustrado de encontrar satisfacción, y esto hace que la persona se entregue cada vez más, alejándose de Dios y prostituyéndose espiritualmente. A menudo, lo que comienza como un simple error o un desliz se convierte en un patrón. La persona comienza a justificar la práctica diciéndose que no duele o que no es tan grave. Este engaño es una de las mayores trampas del enemigo. El pecado sexual, especialmente en sus formas más ocultas, crea una falsa sensación de control y placer, cuando en realidad es una prisión que aprisiona la mente, el cuerpo y, lo más importante, el espíritu. Como ocurre con cualquier forma de prostitución, hay un intercambio. Vendes tu integridad espiritual y tu relación con Dios por algo que, en última instancia, no trae satisfacción, sino destrucción. Lo que muchos no se dan cuenta es que la prostitución espiritual también está vinculada a la traición. Cuando alguien se entrega al pecado sexual, no solo se está traicionando a sí mismo, sino también a su relación con Dios. Esta traición es tan grave como el adulterio en el matrimonio. En Santiago 4:4,
La Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Esto significa que al permitirse estos pecados, te colocas en una posición de enemistad con Dios, rompiendo el pacto de fidelidad que Él espera de sus hijos. La Biblia es clara y directa acerca de las consecuencias del pecado no arrepentido, especialmente cuando se trata de pecados sexuales. La advertencia final es impactante. Aquellos que persisten en vivir en pecado sin arrepentimiento corren el riesgo de perder su salvación y quedar separados de Dios para siempre. En 1 Corintios 6, 9, 10, Pablo dice claramente que aquellos que practican inmoralidad sexual, adulterio, homosexualidad, entre otros, no heredarán el reino de Dios. Esta es una advertencia que la sociedad moderna a menudo intenta suavizar o ignorar, pero la verdad bíblica no cambia. El pecado, cuando no se trata, tiene consecuencias eternas. El arrepentimiento es la clave para la restauración. Dios, en su infinita gracia y misericordia, ofrece perdón a todos aquellos que genuinamente se arrepienten de sus pecados. Sin embargo, la persistencia en el pecado sin arrepentimiento revela un corazón endurecido y un distanciamiento de Dios. El hecho de que la Biblia advierta sobre la imposibilidad de heredar el reino de Dios para quienes viven en continuo pecado impenitente es señal de que hay un límite a la gracia, y ese límite es el corazón impenitente. El pecado, especialmente el pecado sexual, corrompe el alma y coloca un velo entre los humanos y Dios, bloqueando la obra del Espíritu Santo. Hasta que el pecador se arrepienta, no podrá experimentar el perdón de Dios. Este proceso de endurecimiento no es inmediato. A menudo, la gente comienza con un pequeño pecado, que gradualmente se convierte en un patrón de vida. Cuando el pecado es justificado y aceptado como algo normal, la persona comienza a perder sensibilidad a la voz de Dios. El Espíritu Santo intenta convencer el corazón de pecado, pero la resistencia continua endurece la conciencia. En Apocalipsis 22, 11, Jesús nos advierte que el que es injusto siga siendo injusto, el que es inmundo quede inmundo. Lo que indica que si una persona se niega a arrepentirse, elegirá el camino de la condenación. La advertencia final de la Biblia no se refiere solo al presente, sino también al futuro eterno. Aquellos que viven en pecado sin arrepentimiento eligen voluntariamente alejarse de Dios, lo que resulta en separación y sufrimiento eternos. La Biblia describe este destino como la muerte segunda, que es eterna y no tiene retorno. El estado de condenación se describe como un lugar de oscuridad, dolor y desesperación, donde ya no hay ninguna posibilidad de salvación. Esta es una realidad terrible, pero necesaria para comprender la gravedad del pecado impenitente. Si has llegado hasta aquí en este video, comenta consecuencias y comparte tu opinión sobre lo que significa vivir con la conciencia tranquila ante Dios. Si has llegado hasta aquí, probablemente estés reflexionando sobre la gravedad de lo que se cubrió en este video. Y eso es esencial. Pero, ¿qué sucede cuando un pecado que ni siquiera te das cuenta de que has cometido comienza a abrir puertas al enemigo? No te pierdas el siguiente video, donde te revelaremos más sobre cómo estas acciones aparentemente pequeñas pueden llevarte a la esclavitud espiritual sin siquiera darte cuenta. Los invito a continuar en este camino de reflexión, ya que los próximos pasos son cruciales para todo aquel que quiera vivir plenamente con Dios. Antes de continuar, si aún no te has suscrito al canal, aprovecha para hacer clic en el botón de suscripción ahora. No lo dejes para más tarde, porque todo el contenido aquí está diseñado para traer conocimiento real y transformación a tu vida. Si estás comprometido a vivir según los principios divinos, este es el lugar adecuado
para encontrar más respuestas y descubrir cómo mantenerte firme en el camino de la verdad. No te pierdas las actualizaciones. Quiero saber, ¿alguna vez has reflexionado sobre qué pecado te ha alejado de Dios y cómo puede estar impactando tu vida espiritual? Comenta abajo y comparte tu opinión sobre lo que crees que es necesario para mantener una relación pura y sincera con Dios. Recuerda, lo que elijas ahora puede cambiar tu futuro espiritual para siempre. Y quién sabe, quizás puedas ayudar a otros compartiendo tu experiencia. Hasta el próximo video.